Tal vez no sea la primera ocasión en la cual usted haya escuchado sobre el origen de la Navidad. Sin embargo, la pregunta más importante es, si la evidencia que existe sobre el nacimiento de Jesús demuestra que no nació el 25 de diciembre, ¿estoy dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios? ¿Dejaré estas costumbres para hacer lo que el mismo Maestro de Galilea ordenó? El origen de la Navidad. El nombre de Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, y este es el nombre como se reconoce a la celebración católica del nacimiento de Cristo. Esta festividad tuvo su origen a partir del siglo III, y se considera que fue instituida por el emperador romano Constantino. Este, siendo un devoto del dios Sol Invictus, a la supuesta conversión al cristianismo estableció la fiesta como parte del credo, dando origen a la creencia moderna de la Navidad. Aunque el origen de esta celebración del nacimiento del sol fue mucho antes, el concepto que hoy conocemos tiene un origen a partir del tiempo de la unificación del credo en Roma. La fiesta de Brumales, de origen pagano, era dedicado al sol y por su proximidad al solsticio de invierno se ajustaba al 25 de diciembre. La celebración era antecedida por la Saturnalia, que era en honor al dios Saturno, dios de la agricultura para los romanos, y que era del 17 al 23 de diciembre, y su conclusión era en el nacimiento del nuevo dios Sol Invicto, el 25 de diciembre. La Saturnalia también se le conoció como fiestas de los esclavos, porque les era dada cierta libertad y raciones extra de comida. Daba un toque de igualdad entre las personas, recordando la edad de oro de la tierra donde los hombres eran iguales, y los esclavos podían disfrutar al fin y al cabo de beneficios que su dura vida no tenía. Eran 6 días de banquetes e intercambio de regalos. Constantino no fue el primer emperador que rindió honor al Sol Invicto. Aureliano también fue un devoto a este dios, al grado que edificó el panteón romano en honor al Sol. El propósito de este emperador fue dar un solo dios a todo el imperio para poder celebrar su victoria, esto a partir del año 271 de nuestra era. Así que el origen de la Navidad está bien orientado al surgimiento de una religión mezclada de orígenes paganos y con un barniz de cristiandad, lo cual dio origen a lo que hoy se conoce como Iglesia Católica. Evidentemente, estas antiguas celebraciones fueron muy diferentes a las actuales celebraciones espectaculares de nuestro tiempo. Poco a poco fueron agregando más detalles hasta llegar a lo que hoy vemos. Lo que también es muy claro en la historia es de que esta fiesta de la Navidad nunca fue celebrada por los discípulos del Maestro después de su muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre el nacimiento del Maestro? La fecha exacta de nacimiento del Maestro no está dada en la palabra de Dios, y la razón es muy simple. El nacimiento de Cristo Jesús nunca fue parte de su doctrina, ni el tema central de su predicación o enseñanza. Si este tema hubiera sido importante, entonces hubiera sido explícitamente descrito con detalle su celebración. Caso contrario lo fue la predicación de su muerte y resurrección, donde dicha doctrina es la razón de la fe y esperanza de todos los que creen en su Evangelio. Sin embargo, existe evidencia bíblica que nos permite estimar la fecha de su nacimiento, y esto es solo con el fin de comprender de que no fue el 25 de diciembre como hoy se cree y lamentablemente se celebra. Para poder explicar el nacimiento del Maestro y la importancia que tiene para nosotros, primero debemos de ubicarnos en la palabra de Dios, evidentemente también en la religión judía, porque recordemos que el Maestro, antes de ser cristiano o instituir los cambios en la religión cristiana, como hoy se conoce, fue judío. Para iniciar, debemos ubicarnos en el tiempo del rey David, donde son organizadas las familias levitas para cuidar los oficios del templo. Como es conocido, los sacerdotes que ofrecían sacrificio venían del linaje de Aarón, el cual a su vez era de la tribu de Leví. Este trabajo fue dado a ellos desde la salida del pueblo de Israel en Egipto, según dice Éxodo 29 del 1 al 7. La Biblia describe lo siguiente. Este orden para las familias levitas quedó de la siguiente manera. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón, Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Abimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados cuanto a sus principales varones, mucho más que los hijos de Itamar, y repartiéndoles así. De los hijos de Eleazar había 16 cabezas de familia paternas, y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres 8, repartiéndolos pues por suerte o turno, los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del sacerdocio y príncipes de la casa de Dios. Y Semeías, escriba, hijo de Natanael, de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech hijo de Abiatar, y los principales de las familias de los sacerdotes y levitas, adscritos a una familia de Eleazar y a Itamar otra. Y la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Arim, la cuarta por Seurim, la quinta por Malchías, la sexta por Miamim, la séptima por Cos y la octava por Abdías, según relata primer libro de las Crónicas, capítulo 24, del 1 al 10. Estos textos bíblicos explican la división de trabajo y asignación por turno o suerte, como menciona la Escritura, en quincenas por cada familia de sacerdotes, y debieran de ministrar en el santuario. ¿Qué tiene que ver esta organización sacerdotal con el nacimiento del Maestro? Pues realmente mucho, ya que es el punto de partida de nuestro análisis. En el siguiente esquema explicativo del nacimiento del Maestro, en el lado izquierdo de esta pantalla vemos el calendario judío, el cual empieza por el número 3754, que es el año en el cual sucedieron estas cosas según el conteo de años por los judíos. Enseguida vemos los nombres de los meses y los días que duran según el año en el que sucedió lo mismo, ya que en algunas ocasiones los días van a variar para cada mes. La siguiente tabla está el año gregoriano. Evidentemente son -5 años el inicio, que significa que es antes de nuestra era, y los meses que comúnmente son conocidos en el calendario gregoriano. La siguiente tabla, que está en color verde, nos explica en la primera columna los turnos sacerdotales, que van de 4 en 4 semanas. La costumbre del pueblo judío y los levitas era que los sacerdotes administraran o tuvieran su guardia una semana iniciando el año y la siguiente semana hasta que volviera a repetirse los ciclos en el año. Las últimas dos columnas van a explicar el periodo de gestación primero de Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, y de María, la madre del Maestro. Citemos lo que dice el libro de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, y su mujer de los hijos de Aarón, llamada Elizabeth. Lucas 1:5. Esta explicación del Evangelio dice que Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo durante la octava suerte. Aquí es importante destacar que el año sagrado judío no inicia a principios del invierno, como es el calendario gregoriano, que es el que nos rige actualmente. Este calendario tiene su inicio en el equinoccio de primavera, según Éxodo 12:2 y Éxodo 13:4. El nombre de este mes es Abib o Nisán. De tal manera que cuando se menciona en la octava suerte, significa que el año sagrado ya va en el mes de Iyar, es decir, después de 8 semanas. Durante el oficio del sacerdote Zacarías, describe el relato bíblico que fue dada una noticia que sería padre y que su mujer pariría un hijo, de tal forma que le da una señal que estaría mudo a lo largo del embarazo de su mujer, según Lucas capítulo 1 del 12 al 20. Un punto importante que no debemos dejar pasar es lo siguiente. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa,
Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se encubrió como 5 meses, diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres, según Lucas 1, del 23 al 25. Esto nos hace entender que al regresar con su mujer, cohabitó, como dice Génesis capítulo 4:1, con ella, y engendró a su hijo Juan, así que esto debió haber sucedido al inicio de la 9ª semana de ese año sagrado. Luego de esto, la palabra de Dios explica que el mismo mensajero, el ángel Gabriel, se presenta ante María. Y al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1, versos 26 al 28. Note las palabras que dice el texto: y al 6.º mes, evidentemente del embarazo de Elisabet, según Lucas 1:36. Así que, tomando el conteo de los 6 meses a partir de la 9ª semana del año, nos lleva que 6 meses después sucede el embarazo de María, según Lucas capítulo 1, 34-35. Siguiendo el diagrama, nos hace deducir que el inicio del embarazo de María sería cercano al mes de Marheshvan, que según la comparación con el año gregoriano sería a finales de octubre, y a partir de este suceso inicia el conteo de los 9 meses o 40 semanas de embarazo de gestación del Maestro. Es importante destacar lo siguiente: la teoría católica, al tratar de explicar lo inexplicable respecto a la virginidad de María, establece una teoría fuera de orden bíblico, ya que el nacimiento del Maestro fue igual que cualquier hombre común en la tierra, como dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros, y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es evidente que al decir que el Señor fue hecho en carne, tuvo por consecuencia la misma naturaleza que todo hombre humano, incluyendo su gestación y nacimiento por vías naturales, esto es, abrir matriz. El apóstol Pablo también escribe: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, según Gálatas 4:4, explicando que el Eterno envió a su Hijo, el cual, hecho al igual que otro hombre, se sujetó a la ley de Moisés y a la ley de la vida para manifestar el poder de aquel que le había enviado. Así que las teorías surgidas de otra forma no servirían de nada para sostener la doctrina no existente en la palabra de Dios. Retomando la explicación del embarazo de María, este va a terminar cercano a finales del mes de agosto o en el mes de Elul. Y esto nos demuestra que por ningún motivo el nacimiento del Maestro va a ser en el mes de diciembre. Todo lo contrario, será en el otoño cuando este profeta, Maestro y Rey nazca para darle salvación al mundo. Sobre la Navidad. Sobre esta celebración lo que podemos decir es que únicamente la conclusión a lo que este análisis nos permite llegar es, en primer lugar, que no es una celebración bíblica, ya que al respecto del día del nacimiento dice Salomón lo siguiente: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento, según Eclesiastés 7:1. Ya que para haber sido una fiesta donde el Maestro quisiera ser recordado, hubiera dado instrucciones claras, como lo fue al incluir la Santa Cena, según Lucas 22:19, lo cual no fue así. Por otro lado, aun cuando la Biblia no dice con exactitud la fecha de nacimiento, sí es posible calcular alguna aproximación de esa fecha, la cual, como ya se explicó, no es en diciembre, sino a finales de agosto o inicios de septiembre. Que esta fiesta navideña es traída de costumbres idólatras de pueblos antiguos y que el Imperio Romano adoptó, como adoptó muchas costumbres y religiones, haciendo una mezcla impresionante de mitologías que perduran hasta el día de hoy, y que el pensamiento que Constantino
se convirtió al cristianismo ha sido una historia que ha contaminado la doctrina y enseñanzas dadas por el Maestro en su predicación. Realmente el tributo de la Navidad no es a nuestro Señor Jesús, sino al antiguo dios pagano, el Sol Invicto, que en la Biblia lo señala como Tamuz, Ezequiel 8:14, y esta adoración trajo consecuencias para el pueblo de Israel, ya que la idolatría era y sigue siendo un pecado de abominación delante de Dios. Y después de conocer, ¿qué sigue? Como se ha mencionado, no es una noticia nueva al decir que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre y que también es del conocimiento general que su origen no es santo. Pero como aquellos hombres que oyeron por primera ocasión la predicación de Pedro, los cuales fueron compungidos de corazón y preguntaron, ¿qué pues haremos? Según Hechos 2, 37 y 38, la respuesta fue, arrepentíos y bautícese cada uno. La respuesta es la misma. ¿Qué razón puede existir el celebrar algo que sabemos que no es una instrucción del Maestro? ¿Servirá de algo para nuestra salvación? ¿Esta es una enseñanza que edifica mi espíritu? La verdad sincera es que no, porque si quitamos el alcohol, el baile y fiesta, nos lleva a nada espiritual. La verdad es que no queda nada para el espíritu. Muy contrario a ello, solo deja desolación, remordimiento y desesperanza. La publicidad de esta época habla del amor y la paz y que solo por medio se puede sentir en un día al año, pero teniendo a Cristo Jesús en su corazón, esto es una alegría que dura todos los días de la vida, durante todos los años que vivimos cerca de Él. Es de entender que la gente reconoce la verdad y que hemos expuesto en este momento, pero las costumbres son más fuertes que la razón. Pero recuerden lo que dijo el Maestro. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien olvidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7 del 7 al 9. Así que ahora no basta conocer, sino tomar el camino que verdaderamente lleva a Dios, conociendo, no a un Cristo que es el resultado de la imaginación de algún hombre, sino al verdadero Maestro que dio su vida para salvar al mundo. Dios le bendiga y la paz de Dios quede con usted.